Hola con todos, con todas, con todos. ¿Qué tal? Hello, ¿Listos, hello. listas? Hola, ¿Listes? profe. Hola. Hola, Más o profe. menos. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, muy bien. No recuerdo los números. ¿Ustedes recuerdan los números? Sí. Yo el 12. Ya, aquí está. Los números son el 12-25. 12 y el 3 son los que toca ahora. El grupo 12 y el grupo 3. Muy bien. Presente. Perfecto. Empecemos. A ver, creo que los dos grupos tienen muy claro cuál es, y creo que todas las personas también tienen claro cuál es su enfoque. Así que, por favor, el grupo 12 hace una pregunta al grupo 3. La misma puede ser, la misma de anoche. Sí, sí, sí. Mi cuenta serían 3 veces que te pregunto lo mismo. Ya. De Ya. todos los protocolos que mencionabas que tenía la TVX, y recalco nuevamente que son muy buenos, ¿a qué se debe el motivo por el cual no presentan también unos protocolos en cuanto a drogadicción, o bueno, drogodependencia, y lo que es duelo? Ya, verás. No hay protocolo para estos dos temas. Primero, porque tú sabes lo que involucra un duelo. Un duelo involucra que la persona lo hable, que en este hablar constante durante la terapia vaya relaborando ciertas cosas que se abordan mejor desde el psicoanálisis. Aparte porque un duelo no tiene historicidad previa, es decir, un duelo es algo que pasa en ese momento. Entonces yo no voy a ir y hacerle problem solving a la persona cuando realmente lo que él está sintiendo ni siquiera está en la capacidad de racionalizarlo, por ejemplo, o operativizarlo en el momento que pasa. Ahora, entonces esto lo aborda mejor un psicólogo psicodinámico, o si va a un psicoanalista, un psicoanalista. Ya. Para el consumo de sustancias tampoco. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que involucra el consumo de sustancias. O sea, no solamente depende de la persona. Tenemos entendido de que desde terapia breve estratégica van a consulta personas que tienen cierto nivel de introspección o cierta conciencia con respecto a su problemática y desea resolverlo. En cambio, una persona que tiene un consumo de sustancia muchas veces ni siquiera es consciente de que su consumo es un problema, por lo tanto no va a querer resolverlo. Ahora, no solo involucra al paciente, involucra a la familia, involucra a un centro de rehabilitación, y el consumo de sustancia, en este caso, sí a largo plazo genera cambios a nivel neurológico. Entonces, desde terapia breve estratégica no puedo ignorar eso, porque a raíz de la sustancia están habiendo cambios en las estructuras internas del cerebro. Entonces, aparte, hay distintos tipos de consumo, aparte hay distintos tiempos también. Entonces, por eso no hay este tipo de protocolos, porque se vuelve complejo tratarlo desde terapia breve estratégica. Ahora, la ventaja de este enfoque es que su director sigue vivo. Por lo tanto, estas personas siguen trabajando en estas cosas. Entonces, hasta donde tengo entendido, uno de las personas que trabaja ahí, Claudette Portelli, ellos están investigando esto. Entonces, por estas razones, no hay protocolos para este tipo de problemática. Muy bien, muchas gracias. El grupo 3, por favor, una pregunta al grupo 12. Mira la cancería la perversa. ¿De qué forma te sirve a ti hacer un análisis funcional de la conducta? Si bien te permite analizar en ese momento la problemática que trae el paciente, pero a nivel de técnicas, ¿cómo operativizas este análisis funcional de la conducta? Muy bien. Trabajando bajo el supuesto de que la conducta es una corriente continua y de que el análisis funcional de la conducta lo que pretende es, coloquialmente hablando, digamos,
detener o fotografiar esta corriente continua, en este caso sería el problema que nos presenta el paciente. Digamos, nosotros hacemos eso porque al detener esta parte de esta corriente de conducta que ha presentado del paciente, se pueden analizar desde los procesos de aprendizaje con los que trabaja, que en realidad está provocando el problema. Por esto, el análisis funcional, por lo general, no, mejor dicho, específicamente, no habla, digamos, de manera determinista, sino que habla en términos de probabilidad y muy alejado de lo que supuestamente saben decir la mayoría de las personas, ¿no? Con esto que no trabaja con el pasado, no lo considera y todo esto, en realidad sí. Pero ¿de qué sirve esto, dices tú, a manera de conducta? ¿Por qué? Podemos tener varias problemáticas, puede ser una de ellas la que presenta el problema, pero asimismo ese análisis nos permite ver cuál es la principal que está desencadenando a las otras. Por ejemplo, puede haber un problema de pareja, pero este problema de pareja puede ser desencadenado por problemas, digamos, afectivos. Estos problemas afectivos tienen que ver con cierta, digamos, interacción que tienen en su medio. Y esta interacción es específicamente desencadenada, podría decirse, por un déficit en lo que podría considerarse como habilidades sociales o de solución de problemas. Entonces, el análisis nos permite puntuar muy bien cuáles son estas, digamos, estas relaciones entre los diferentes problemas y, digamos, apuntar digamos, a la central, el problema central. En cuanto a técnicas, lo que se centrará es atacar eso, viendo sus relaciones, siempre y cuando teniendo en cuenta y nunca las deja de lado las variables disposicionales, motivacionales, las reglas implícitas en el contexto, los otros estímulos que pueden ser, digamos, las otras personas, etc. Entonces nos sirve de esta manera para, digamos, apuntar al problema real y no perder este tiempo, como suele decir. Muy bien, muchas gracias. El grupo 12, ¿alguna contrarréplica, algún contraargumento en relación a lo dicho por el grupo 3? O, sí, bueno, eso, algún contraargumento o alguna contrarréplica. Yo tengo algo que decir. No sé ¿Ya? si luego Eric, ya. Si bien Chai decía que tienen, eh, no tienen protocolos para duelo y drogodependencia, perfecto. Sin embargo, en el discurso llega a decir que es si el paciente desea resolverlo. Esto me hace pensar, entonces, no solo tiene eh, estos límites del duelo y la drogodependencia, sino también en otros aspectos en los cuales sabemos que nos pueden llegar personas en ciertas circunstancias en las cuales no desean resolver el problema, ya sea que llegan derivados de un problema médico o legal o cualquier otro. Entonces, mientras esta persona en realidad no desea resolverlo, no se le va a poder hacer nada desde la TVE. Bueno, eso lo dejo ahí. Ahora, lo que en verdad quiero preguntar es, en un problem solving, este, ¿qué pasa cuando se da el protocolo del problem solving y digamos que estamos frente a una persona muy concreta, con un pensamiento muy circular, en el cual le estás aplicando este protocolo y no sale de esa circularidad? Entonces, digamos que tiene limitantes. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo sería el accionar luego de este protocolo y estar frente a una persona con estas características? ¿Qué se podría hacer? Ya. Primero, cuando tú dices que hay una limitante con respecto cuando la persona no quiere resolver el problema, eh, es mucho más fácil abordar la resistencia desde terapia breve estratégica, porque como decía anteriormente, nosotros tenemos como técnica avanzada el diálogo estratégico. Y el diálogo estratégico de lo que se sirve es de poder evocar, de poder movilizar a la persona, aún si es a través de la ira.
Obviamente no lo vas a hacer como principiante, pero una persona que ya tiene bastante experiencia en terapia breve estratégica sabe que cualquier tipo de ira o cualquier tipo de emoción sirve para movilizar al paciente, no solamente la disponibilidad. Ahora, en casos de adolescentes cuando van obligados, por ejemplo, se los moviliza a través del diálogo estratégico. Y si a la larga ellos declaran explícitamente que no quieren resolver el problema, ¿qué se hace? Se trabaja desde una terapia indirecta, porque a la final llega con sus padres, entonces se trabaja a través de los padres. Los padres se vuelven nuestros coterapeutas y así se puede resolver el problema de manera indirecta, que lo mismo pasa con niños. Ya. Entonces no es una limitante porque tenemos un tipo de diálogo que nos sirve para derribar las resistencias del paciente. Y si no lo derriba las resistencias, pues se trabaja en una terapia indirecta. Ahora, lo segundo que me dices con el problem solving, es una persona que tiene un pensamiento muy circular. Ya, está bien. Desde terapia breve estratégica, nosotros no tenemos la visión de una lógica lineal de causa y efecto, sino una lógica no ordinaria, es decir, circular. Ahora, el problem solving no es que te permite caer en una espiral constante y que no tiene resolución el problema de la persona. Si es una persona muy concreta, el problem solving funciona aún mejor. ¿Por qué? Porque desde problem solving tú tienes una perspectiva no solo de explicar el problema del paciente, sino el saber hacer con el problema del paciente. Yo no me pregunto qué pasa con el problema del paciente, me pregunto cómo funciona. Y en cómo funciona, desde problem solving, tú preguntas, bueno, ¿cuál es el problema? Y la persona te dice, este es el problema. Ya, eso sí, tienes que definirlo muy bien. Cuando tú defines muy bien el problema, tienes la mitad de la terapia. Entonces, defines muy bien el problema. Ahora, lo segundo que pasas a hacer es a darte cuenta de las soluciones intentadas, es decir, cuáles son esas soluciones que la persona ha puesto en marcha para resolver su problema y que no le han funcionado. Y evidentemente también evaluar las que sí han funcionado. Ahora, luego de esto, bueno, ese es el tercer paso. El segundo paso es algo que tú no tienes que dejar pasar porque es obvio, sino que tú tienes que decirle a la persona que te establezca qué objetivos él quiere buscar en terapia. Entonces, te dice cuál es el problema y lo segundo que tú pasas a hacer es decirle, bueno, ¿y usted qué busca con todo esto? ¿Qué quisiera alcanzar? Entonces, y en ese sentido, como terapeuta, vas a tener que buscar objetivos que sean tangibles, objetivos que sean medibles, que sean visibles para la persona. Incluso se hace una valoración de escala a lo largo de la terapia del 1 al 10, dependiendo de cuánto ha alcanzado los objetivos. Entonces, tienes definición del problema, tienes los objetivos que se plantea la persona, porque son de él. Tienes el análisis de las soluciones intentadas, qué ha funcionado y qué no. Y finalmente, lo que tú tienes es el cierre de la terapia. Ahora, se dice que puede ser una solución muy superficial de los problemas, pero realmente no. El protocolo de problem solving antes tenía solo 3 fases, ahora tiene 4 fases. Entonces, no hay ningún problema con una persona circular, porque el problem solving es puntual. E incluso es una guía para ti, para no involucrar tus juicios con el paciente. Muchas gracias, Shai. El grupo 12, ¿alguna réplica a lo que ha dicho Shai en este momento? ¿O soy yo que me quedé? Maldición, creo que soy yo. Sí, regresé, espere. El hijo predilecto. A ver, espérenme un momento, tengo que solucionar un asunto de Zoom porque tengo un montón yo creo que esa es la razón por la cual se me está cortando, tengo un montón de videos, entonces tengo que subirlos y descargarlos, o sea, tengo que subirlos a la nube, ¿no? Y borrarlos para que haya espacio acá. Entonces, voy a tener que cortar para que no se corte nuevamente así como se ha cortado. Así que espérenme un momento. No sé si seguir, por lo menos en este grupo, para que no se siga cortando. Que nos ponga 15 a los dos, dice. No lo sé. Dejen solucionar este problema y ahí vuelvo. Dele. Ya.